Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fátima Yaret. Soy estudiante de la licenciatura de Enfermería y Obstetricia en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El tema de este video es control de temperatura por medios físicos. El control de la temperatura por medios físicos es el conjunto de técnicas que están encaminadas a producir frío o calor mediante agentes físicos, ya sea de manera local o sistémica. El objetivo de esta práctica es aprender a regular la temperatura corporal a los parámetros normales mediante la aplicación de medios físicos. Eh, para ello vamos a tener que realizar el contacto directo de temperatura, ya sea calor o frío, sobre la piel, y debemos conocer que los vasos sanguíneos se dilatan cuando se aplica calor y se van a contraer cuando se siente frío, esto independientemente de la temperatura central de nuestro cuerpo. Las intervenciones aplicadas pueden ser para disminuir la fiebre. Como sabemos, la fiebre es el aumento de la temperatura corporal por encima de un rango normal, y esto se va a asociar con el aumento de temperatura desde un punto central del hipotálamo. Los rangos para considerarse fiebre es arriba de 38 grados, por lo tanto de 37.5 a 38 sería únicamente febrícula. Sin embargo, nuestras intervenciones no solamente se van a aplicar para cuando un paciente tiene fiebre por cuestiones infecciosas o no infecciosas, también cuando un paciente cursa por un grado de hipotermia. La hipotermia es la disminución de la temperatura corporal por debajo del grado normal. Para ello se clasifica en tres: hipotermia muy profunda, que va a ser inferior a los 17 grados, hipotermia profunda, que es entre 17 y 28 grados, hipotermia ligera, que es de 28 grados a 35 grados, y viene y la temperatura normal, que es de 36 a 37 grados. Se empieza a considerar febrícula a partir de 37.5 y hasta 37.9, ya que la fiebre comienza de 38 y se considera moderada hasta 38.9. Se considerará fiebre alta de 39 a 39.9 y fiebre muy alta entre 40 y 41.5. Y se va a considerar hiperpirexia a partir de 41.5. Es importante recalcar que los grados de temperatura en rangos normales va a depender del grupo de edad al que estemos tratando según nuestro paciente. Por ello es importante que también conozcamos la temperatura normal por grupo de edad y recordar el principio de estas acciones de aplicación de medios físicos, que es intervenir oportunamente para evitar daño al paciente cuando la temperatura aumenta o disminuye, ya que las intervenciones van encaminadas tanto para hipotermia como para hiperpirexia. Entonces, de ahí la importancia de intervenir oportunamente cuando la temperatura comienza a descender o de lo contrario aumentar, para poder evitar el mayor daño, haciendo el control directo con los... ¿Cómo funcionan los medios físicos para controlar la fiebre? Pues los medios físicos estimulan la contracción arterial periférica, lo que va a activar el sistema nervioso simpático y así va a realizar la estimulación al hipotálamo para regular la temperatura corporal. Existen varios métodos para controlar la temperatura corporal. Sin embargo, los más utilizados es aplicar compresas frías o calientes, el baño tibio o los medios físicos para controlar la fiebre. Estimulan la contracción arterial periférica y activan el sistema nervioso simpático, lo que hará reaccionar al hipotálamo, logrando así cambiar la temperatura corporal. Por ello, es importante saber en qué momento y en qué lugares aplicar las compresas calientes. El tiempo en que tardarán en lograr los resultados esperados va a variar dependiendo de la temperatura
que se aplique, la función del método, la frecuencia, la temperatura del paciente y el área en donde se vayan a aplicar. Los objetivos de esta práctica es aplicar frío o calor en un área del cuerpo del paciente para obtener un efecto beneficioso para nuestro organismo y dar confort al paciente, así como disminuir la temperatura corporal cuando sea el caso para evitar complicaciones respiratorias, hemodinámicas y neurológicas que ocasiona la fiebre. Para esto existen medios para la pérdida de calor, como son radiación, conducción, vaporización y convección. La radiación se produce a través de ondas en el espacio mediante un medio y es la forma de transmitir calor de una superficie a un objeto sin que exista un contacto entre ellos. La conducción se realiza por la transmisión de calor mediante moléculas, es decir, una molécula de mayor temperatura se transmite a otra. Un ejemplo claro de esto es la transmisión entre órganos, ya que se da la transmisión de temperatura mediante un contacto mínimo. La vaporización se da de tracto respiratorio hacia la boca y también es el paso de la temperatura. La convección es la transmisión de calor en líquidos y gases por el movimiento de partículas calentadas. Es así como se dispersa el calor en el aire, por ejemplo, mediante las corrientes. El procedimiento a realizar en caso de hipertermia es informar al paciente de todo el procedimiento y de su estado de salud actual. Vamos a hacerlo siempre procurando tener un lenguaje claro para el paciente. Debemos de verificar que éste nos esté entendiendo y bueno, hay que cuidar en todo momento la intimidad de nuestro paciente. Vamos a lavarnos las manos, a colocar guantes y vamos a adecuar la temperatura del ambiente. Ahora se va a proseguir a realizar la aplicación de compresas húmedas en sitios específicos para que la intervención pueda ser eficaz, ya que como sabemos en nuestro cuerpo hay zonas en donde pasan arterias más profundas o periféricas y hay lugares en donde se concentra mayor la temperatura, por lo tanto son los lugares ideales para aplicar compresas y disminuir la temperatura. Voy a proseguir a realizar una simulación como si esta fuera mi compresa y bueno, en un paciente en donde se tendría que aplicar las compresas de preferencia sería en el cuello, que sería en la parte de atrás del cuellito. Así se aplica la compresa húmeda. También, como sabemos, lo más normal en la frente. En axilas, que sería debajo de la axila, un poquito levantar y poder colocar. Ahí es un gran centro de la temperatura. De hecho, en pacientes con mucha fiebre es un lugar en donde la piel está en una temperatura elevada. Las axilas, lo que viene siendo también entre las ingles, que serían esta parte, colocar lo que son nuestras dos compresitas húmedas, también es un centro de temperatura. Y en el abdomen, también se puede colocar una en el abdomen. Estas áreas protegen los órganos de la cavidad craneal de altas temperaturas y son las zonas en donde pasan los principales vasos sanguíneos, como antes había mencionado. Por ello, la intervención de poner las compresas húmedas en esas zonas lograrán que realmente disminuya la temperatura. Si la fiebre no se diera con estos medios físicos, hay que recordar que hay que hacer el cambio de las compresas húmedas constantemente. Según la temperatura de nuestro paciente, hay que realizar el cambio para que nuestra intervención sea correcta. También se puede bañar al paciente en agua tibia. Hay que aconsejar el reposo, ya que el paciente pues, se va a sentir muy fatigado y cansado. Y es importante que registremos la temperatura
que se tiene, ya que así podremos saber si nuestra fiebre ha cedido o por lo contrario ha aumentado. En casos de hipotermia, el procedimiento es informar al paciente de su estado de salud y explicar su situación con un lenguaje claro y aclarando las dudas y siempre protegiendo su intimidad. Se realiza un lavado de manos y se colocan guantes. En este caso vamos a cubrir al paciente con una manta térmica y vamos a tratar que esté el ambiente lo más cálido posible. Se va a empezar en hipotermia severa, puede cubrir la cabeza y se aplica una bolsa de agua caliente. Es importante realizar actividad aun cuando el paciente puede sentirse mal. En cama podemos realizar lo que es movimiento de extremidades inferiores. Ligeros movimientos lo podemos ayudar, ya que el cuerpo estando en movimiento producirá calor. Y debemos de tener el cuidado de todos los objetos que estén en contacto con el paciente, que estén cálidos o a una temperatura correcta, es decir, no fríos, ya que esto va a hacer que nuestras intervenciones no funcionen de manera adecuada. Y vamos a necesitar aquí de mantas calientes. Dependiendo del grado de hipotermia que tenga nuestro paciente, se colocarán sondas térmicas o se puede poner un calentador de suero. Dependiendo del grado de hipotermia también, bolsas calientes en los mismos sitios donde antes he mencionado. Los cuidados de enfermería en caso de hipotermia es administrar abundantes líquidos para evitar deshidratación. No se administran líquidos calientes, por lo tanto hay que administrar líquidos que estén a temperatura ambiente. Vamos a vigilar periódicamente su temperatura, estando muy al pendiente de que esta no sea mayor a 39 grados. Por lo tanto, es importante que en cuanto la temperatura de nuestro paciente empiece a aumentar, intervengamos para evitar que ésta siga progresando en el aumento. Se va a registrar en nuestra hoja de enfermería todos los cambios de temperatura que pueda presentar el paciente. En caso de hipotermia, vamos a administrar líquidos templados. También podemos hacer esto mediante sueros. Se recomienda la ingesta de proteínas, pero esto dependerá del estado de salud de nuestro paciente. Asimismo, se va a controlar la diuresis y vigilar la temperatura periódicamente. Conocer el fundamento científico de este procedimiento y saber cómo funciona la regulación de la temperatura corporal en nuestro organismo es de suma importancia, ya que al ejecutar dichas técnicas vamos a poder cumplir con el objetivo de identificar cuál es la más eficaz y en qué momento para ayudar al paciente a su pronta recuperación y así evitar posibles complicaciones.